contenidos de este diplomado, ¿no? En el cual, como explicaba el ingeniero Blandino, vamos a hablar ya del mundo republicano, ya qué pasó después de la independencia, qué hubo, qué fue lo que pasó realmente. Algunos elementos prácticamente novedosos, descubriendo algunos mitos, ¿eh? Entre ellos, como que este fue el pleito de León Granada, o como que ya había liberales y conservadores. Y ahí veremos nosotros que son distintos aspectos. Hay que aclarar, en el título dice la anarquía, el periodo de la anarquía. Esta se extiende de 1821 a 1857. ¿Por qué anarquía? Porque no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social. Desarrollo breve, laxo de paz. Todo fue un estado de violencia colectiva que tiene distintos orígenes. Pero por razones de división didáctica, pedagógica, bueno, hemos dividido entre uno. Aquí vamos a ver lo que es anarquía política. Luego, anarquía política es el conflicto intraélites. Pero también hubo una anarquía social donde las clases populares participan con sus propias demandas. Y esto va de principalmente de 1845 a 1849. Bueno, el otro de 1821 a 1849, porque también los conflictos de las élites continúan. Luego están los antecedentes inmediatos de la guerra nacional. Y la guerra, llamada guerra antifilibustera, está precedida por confrontación intraélites, que es la guerra civil de 1850. Pues bien, algunos aspectos, pues prácticamente ya son objetivos, los anunció el ingeniero Blandino, no vamos a obviarlo, ¿verdad? Todos ustedes conocen bien la historia de cómo se enfrentaban liberales y conservadores. Se llamaban legitimistas los unos, se llamaban democráticos los otros. Asentados en Granada los unos y asentados en León los otros. Tenían dividido el país en guerra permanente. Hoy, a distancia de tiempo, hemos recorrido tantos años. ¿Cuántas batallas, cuántas luchas conocemos? Bien lo que ha sido la batalla de Nicaragua, desde nuestros padres originarios, los caciques de Yangén, Nicaragua, caciques que enfrentaron a los invasores hasta la fecha, luchando por la tierra, luchando por nuestra identidad, para luego fuimos formando nuestra propia entidad sin perder nuestro país. Por eso es que Darío y Sandino reivindicaban con orgullo el que por sus venas corriera la sangre indígena. Nos sentimos todos orgullosos de que por nuestras venas circule la sangre indígena. Daniel Ortega Saavedra, 14 de septiembre de 2020. La batalla de San Jacinto ayer y todos los días luchando contra el yanqui enemigo de la humanidad, luchando por nuestra Nicaragua libre, bendita, gloriosa, vigorosa, esplendorosa, siempre soberana, siempre llena, libre y llena de paz y amor. Para uno de nosotros o una de nosotros, es motivo de orgullo haber ratificado, estar ratificando la paz todos los días, celebrando la paz todos los días, porque hoy hay patria, es que hay paz, porque hay paz, tenemos una patria bendecida que va adelante caminando con fe en el Dios de todos los triunfos, que nos bendice y nos guía para tratar seguros, tranquilos, para estudiar seguros, tranquilos. Vivir esa concordia y sentirnos cada uno de nosotros parte de una familia grande, la familia nicaragüense, que es valerosa, que es valiente, que es digna, que ama a su patria. La familia nicaragüense que referencia a sus símbolos sagrados que valaron tanto la sangre santa que ha derramado nuestro pueblo, para que ser como hoy, como somos hoy, felices para vivir como vivimos, llenos de esperanza y gratitud al Dios de todos los triunfos. Guayera Rosario Murillo, 15 de septiembre de 1823. Pues bien, pasando a los contenidos, podemos decir que, interrumpidos los 300 años de dominación colonial y desaparecida España como referencia, los nuevos actores políticos trataron de llenar ese vacío, y de ahí es donde prácticamente se produce la efímera anexión al Imperio Mexicano entre 1822 y 1823. De esta lucha que se generó entre comunistas y
Africano, surgió la Federación Centroamericana entre 1824 y 1838. Y los llamados estados autónomos de entre 1838 en adelante, nada más que se le ubica 54, porque contradictoriamente Nicaragua es el primero que se separa de la federación legalmente en 1838, pero en 1854 se produce la separación, llamémosle total, al constituirse la república, parte de uno de los bandos pugna, ¿verdad? Entonces, sobre este particular diríamos que, salvo excepciones, la mayoría de los autoridades convencionales han puesto énfasis en las querellas políticas localistas. La generalidad coincide en que fue la causa de la anarquía la que impidió la transición normal hacia el Estado-Nación en todo Centroamérica, pero principalmente en el actual territorio de Nicaragua. Cuando nos referimos a las causas que generaron la anarquía, obviamos elementos de carácter social. Había en Centroamérica, en eso una sociedad desigual, en donde las élites criollas que estaban en las poblaciones mayores del Pacífico Centro, tienen dificultades para impulsar ese proyecto político al desaparecer España, decíamos. ¿Por qué? Prácticamente no tuvieron una autoridad de liderazgo ante la colectividad, y en este caso involucran las principales poblaciones del Pacífico. No puede verse en esos inicios, sino para más tarde, el conflicto León-Granada. Lo otro, pintando en lo social, los ricos criollos poseían, herederos de la colonia, creían poseer una superioridad racial sobre el resto del colectivo, digamos que de una manera y de una todo es excluyente. Entonces, una población indígena también dispersa, apegada a sus cánones culturales, agrupada en sus pueblos de indios o comunidades, tenía su propio modelo político, llamémosle, su propio gobierno heredado de España, aunque subordinado a España, su propia economía popular de autosubsistencia, y este modelo estaba opuesto al modelo que recién proponen los criollos ricos, que es el modelo de una economía agroexportadora. Esto sobre todo lo vienen madurando a través de la experiencia después de muchos enfrentamientos en la década del 40. Y por razones que decíamos, vamos a ver lo que es en el día de hoy, lo que son los conflictos intraélites. Y lo ubicamos en esa fecha porque no crean que terminan, sino para hacer el corte de esta parte y continuar con la anarquía popular, que es donde se dan luchas sociales, a partir de que las clases populares emergen, sobre todo a partir de 1845, con sus propias reivindicaciones. Esto lo veremos en el próximo tema. Pues bien, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos para facilitar el desarrollo? ¿Cuál es el escenario geográfico en ese entonces? ¿Cómo se explica el fracaso del experimento federal centroamericano? Porque se extendió el estado de violencia colectiva desde 1823, que es la Primera Guerra Civil, hacia los años siguientes. ¿Fueron estas guerras civiles originadas netamente por la diferencia entre León y Granada? ¿Cuándo realmente se acentuaron estas diferencias? Recuerden, en la introducción decíamos 40, no vamos a estar repitiendo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Si nosotros vemos el mapa, ¿verdad? El momento de la independencia, miren cuánto hemos perdido el territorio, ¿verdad? Y hemos ganado también porque estaba la Mosquitia, ¿verdad? Miren esa línea de Guanacaste que pasa ahí, esa línea que un cuestionado plebiscito y con la indolencia de las élites estaban más preocupadas por pelear entre sí mismas, hay que decirlo así, que en defender los derechos de los nicoyanos y guanacastecos que estaban siendo presionados de una manera violenta por las autoridades del Valle Central para que en el plebiscito votaran por anexarse a Costa Rica. Y ese es el cuestión del plebiscito. Ahí están los datos en el Archivo Nacional de Costa Rica, aquí no estamos mintiendo, vayan a buscarlo.
Y esto, pues, lo hemos conversado con los colegas costarricenses, de cómo se perdió Guanacaste, o, por no decir otra palabra, cómo se nos llevaron a Guanacaste, que son 13.000 kilómetros cuadrados, en un momento el 10% del territorio, y la provincia más rica de Costa Rica. Posteriormente también hubo disputa con el norte, con el territorio en litigio, ¿verdad? Ahí no está bien marcado, porque está esa lomita que vemos arriba, que es el portón de Teotecacinte, y ese tenía una línea, unos la hacían curva y otros recta, pero curva hacia arriba, que iba hasta la desembocadura del río Aguán, abarcando por el mar el Cabo Gracias a Dios y la laguna de Caratasca. Recordemos que esto fue por la misma indolencia solucionado a favor de Honduras en 1960 en la Corte Internacional de la Haya. Y por último dejaba el problema de la Mosquitia, pues que ese sí fue resuelto por la vía que tenía que hacerse porque no había otra, y así debieron de haberse resuelto los problemas. En 1894, pero vemos ahí que el presidente Zelaya, en lugar de ocupar toda la Mosquitia, dejó ese problema con la Mosquitia hondureña. Entonces, ese es un territorio. Luego está el otro, porque no mencionamos, que no está ahí, que es las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que fueron entregadas por los imperialistas norteamericanos, llamémoslo así, en 1928, instrumentando al presidente títere, tristemente célebre en esta historia, José María Moncada. Pues bien, algunos autores proponen la división en 3 regiones fisiográficas. Primero tenemos prácticamente la zona costera del Pacífico. En segundo lugar, la depresión lacustre. Cuando hablamos de depresión lacustre, esa parte que camina por los actuales territorios de Chontales, Oaxaca y Río San Juan. Y la parte norte. En este caso, para hablar de la delimitación, se partía del Golfo de Fonseca hasta la Vía Salina, desde la región segoviana, pasando por el departamento de Jinotega, Matagalpa, Chontales y Huaco, hasta el puerto lacustre de San Carlos. Nosotros observamos, recuerdo haber visto en lo personal un mapa que no está ahí, que es del Leví, Paul Leví, que colocaba una línea ahí, venía un poquito de Teotecacinte hasta pegar con San Carlos. Ahí este mapa está ahí como incluyente, ¿verdad? Pero este es el territorio que controlaba Nicaragua, pues unos 70.000 kilómetros, y había una línea que decía hacia el oeste, pues Nicaragua, y hacia el este, zona no civilizada, pero llamémosle zona no controlada bajo el territorio. La población, bueno, había una población, en 1776 se habla de una población de un total de 114.000 habitantes, ¿verdad? Divididos ahí, tienen unos elementos porcentuales, ¿verdad? Que prácticamente una minoría de población blanca, y luego un porcentual primero un 48% de indígenas y un 51% de ladinos. Después explicaremos, pero en 1846, donde estamos hablando de 257.000 habitantes, ya con más detenimiento, ubican 55% de población originaria y un 40% de ladino o mestizo, 4.5% de blancos, ¿verdad? Población blanca siempre fue poca acá, ¿verdad? Y un 0.5% de población afrodescendiente. En este caso habían 257.000 habitantes en 1846, que es parte de la etapa que estudiamos. Según los estudios de Leví, la palabra ladino tiene una connotación por ahí distinta a la que tiene en el Caribe, distinta a la que tiene en España. Ladino aquí viene siendo un sinónimo de mestizo. Pero ladino es una palabra originada de España que se aplicaba en Centroamérica como sinónimo de castas. ¿Qué cosa es? El mestizaje. Este mestizaje erróneamente por ahí aparecen exagerando la población de afrodescendiente, cuando aquí nunca hubo una economía de plantaciones como en Cuba, como en Brasil, como en otros países.
Aquí la fuerza productiva a servir fue la población originaria sobreviviente. Entonces, el ladino es un término bien amplio que también es sociocultural, se aplica al mestizo del indígena y el español. Y se le aplica al ingrediente africano, de lo cual sale el sambo, la mezcla de indio con negro, y el mulato. Y la entremezcla se le llamaba también castas. Aquí hubo alguna proporción de población negra en algunos focos. León, ahí le llaman la mancha de Pozo Ortega, la mancha de Condega o Segovia, o la población de Nandaime y Belén de Rivas de Lograje, ¿verdad? Es principalmente que es para realizar algunas actividades, pero no fue una actividad extensiva de plantaciones de caña. Y aquí no se ha heredado, pues, digamos, parte de la cultura. Me detengo acá porque es muy importante aclararlo. No se ve ninguna práctica de culto africano que se da cuando hay grandes agrupaciones de población afrodescendiente. No se ve culto de palo mayón, de regla, de 1, regla, de 8, regla 2, que son prácticas. Y la osa, que es conocida más como la santería. No hay eso. Aquí es San Sebastián, ¿verdad? Sincrético. Santo Domingo, San Pedro, Santana, todo este tipo de cultos, ¿verdad?, que son sincréticos. Entonces, volviendo al caso, digamos, toda esta población, digamos, también, ¿cuáles eran, así brevemente, las actividades económicas que se realizaban en este territorio? Sin meternos profundamente porque perderíamos del objetivo. Antiguamente, en todo el dominio español, el añil, el cacao, el palo Brasil, que era un palo colorante, el ganado y sus derivados. Se entiende ganado y sus derivados. Cuero, desde el cuero, la carne que se salaba, ¿verdad?, para exportarla, el queso, la cuajada, qué rico a esta hora, ¿verdad? Y una crema, y eso que están degustando todavía, una leche. Eso también se hacía durante el periodo colonial y este periodo republicano. Ahí surge todo eso. Por eso es importante la historia. Cuando nos la estamos lanzando un gallo pinto y le echamos cuajada o le echamos lechagria, ahí estamos resumiendo una parte de nuestra historia. Todo lo que hacemos actualmente, la configuración de esa dieta. No quiero hacerles agua a la boca con otras cosas, lo que están comiéndose un cerdito, etc. Pero todo eso se configuró en todo el periodo histórico. Vayamos a otro elemento, visto el escenario geográfico, vayamos a otro elemento, ¿verdad?, que es el entorno político regional de la época. El 22 de noviembre de 1824, es decir, que se cumplirán 200 años, se decretó la Constitución de la República Federal. Y este Congreso, que se había empezado a reunir desde el 23, cerró sus sesiones sucesivamente hasta el 23 de enero de 1825. El primer presidente de la Federación, el Poder Ejecutivo, pues, fue Manuel José Arce. La República está integrada por 5 estados. ¿Cuáles eran? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Por qué? Chiapas se separó del contexto desde 1821 y formalizado en 1823. Esta federación se prolongó hasta 1841, pero en la práctica se empezó a disolver en el 38 y no funcionaba ya a esa altura, ese año, como Estado federal. Bueno, además del Ejecutivo se establecieron demás poderes judiciales, poderes que eran el modelo de la Ilustración liberal, que eran el poder legislativo, Cámara de Diputados y otra de senadores, y el poder judicial, que tenía sus secciones, su representación en Guatemala, la Corte, lo que llamaríamos Corte Suprema ahora, la Suprema Corte de Justicia, y luego sus secciones en las demás. Pues bien, la nueva república, hay que decir, ¿verdad?, que tenía grandes proyectos. Uno, del canal interoceánico, que de entonces y todavía sigue siendo un sueño, ¿verdad? Pero hay una serie de modernización de la educación, un poco de cosas que pensaban realizar, la obra de infraestructura para unir los caminos, implementación de productos de exportación, pero tuvieron muchas trabas. Entre las trabas que había era que
los conservadores desplazados, aliados con la iglesia, y algunos latifundistas locales o aristocracias regionales boicotearon el proyecto desde el inicio. Había una fuerte influencia de, como decíamos, de los liberales, del liberalismo ilustrado para la concepción de la federación, las Cortes de Cádiz y el modelo norteamericano, el Estado. Y los conservadores defendían centralismo, una especie de república centralizada o capital en Guatemala. El objetivo era conservar pues los privilegios de antes. Pero bueno, en medio de estas rémoras culturales, político-ideológicas del poder colonial, la mayoría de la población desconocía totalmente, hay que decirlo así, los posibles beneficios de una integración regional. Las comunicaciones entre cada estado eran difíciles. Es decir, estas autoridades que surgieron federales no se ganaron, digamos, el liderazgo que tenía coactivo la parte, la colonia, pues. Se hizo difícil establecer el sistema de hacienda, el fisco, para captar recursos y fortalecer las instituciones, un ejército nacional, un cuerpo de burócratas que obedecieran a un poder central, a un poder federal, ¿verdad? Y por otro lado estaba el boicot que realizaban las potencias extranjeras, principalmente Gran Bretaña, ¿verdad? Todo era bastante difícil. Bueno, lo otro, hay que decirlo, ¿verdad? Así, que se llamaba republicano, pero era hijo del atraso colonial. Sin ánimo de ser reiterativo, veamos lo que pasó en Nicaragua, por ejemplo, con el primer gobernante jefe de Estado, que se decía liberal republicano. Ordenó un decreto que lanzó con 22 artículos, vamos a decirlo todos. Ordenó quemar los libros que atacasen a la iglesia, fíjense ese detalle, ¿verdad? Prohibir toda publicación que atacase a la misma. Es decir, comunicado ya, prohibir los bailes, paseos y música de hora, ¿verdad? Es decir, después de las 8 de la noche, no hay que ser tan largo, ¿verdad? Prohibir la reunión de más de 5 personas en las esquinas. Y así, 27, me olvidaba, 22, no, son 27 prohibiciones, aquí mencionamos que los 4, ¿verdad? Que rescatan más el pasado medieval, incluso inquisitorio, que decir liberal republicano. Pero además de eso, muy pronto la región se vio sumida en un estado de guerra civil en toda Centroamérica a partir de 1827. En estos años surgió una tendencia autonomista separatista impulsada por los sectores conservadores que mencionamos, que hablaban de separar los estados de primero y luego volverte a reunir, lo cual era una utopía. En estos años fue que surgió la figura del general hondureño Francisco Morazán, quien sucedió a Arce en la presidencia, y demostró ser un genio militar porque derrotó sucesivamente con ejércitos menores a los ejércitos pues, de los separatistas. En lo adelante, de 1829 para adelante, va a ser prácticamente la figura que va a dominar pues, lo que es el escenario de la Federación Centroamericana hasta su derrota a manos de Cabrera. Bueno, ahí tenemos una figura de Morazán, ¿verdad? Bueno, ¿por qué llegó a su fin brevemente el proyecto federal centroamericano? Gálvez, desde su posición, tomó medidas de carácter progresista, tales como la separación de la iglesia y el Estado. Ese fue un brinco que pegó la iglesia, ¿no? Cuando decimos Gálvez, nos referimos, cada estado tenía un jefe de Estado, y en el caso de Guatemala, fue Mariano Gálvez, un liberal que estaba apoyado por Morazán, que estaba también en Guatemala, y separa la iglesia del Estado. Pero la iglesia pegó un brinco, como dice, de este tamaño, decimos nosotros, ¿verdad? Donde tomó esta medida. Pero lo peor fue cuando eliminó los diezmos. Eso fue terrible. Todo habitante del último rincón de Guatemala y de Centroamérica tenía que diezmar a favor. Estas medidas son tomadas en Guatemala,
no han llegado a Nicaragua. Recordemos que Nicaragua llegaron bien tarde con Zelaya, como 80 años más tarde, ¿verdad? 70 por ahí. En la educación introdujo el sistema moderno lancasteriano. Lo otro es que eliminó los días feriados. Los días feriados que ustedes vieran en el siglo XIX, como lo escriben los viajeros. Y como dice un dicho popular, casi todos los días eran de fiesta, ¿verdad? Entonces, fiesta religiosa, chicha, marimba, tambor, guitarra y todo eso, y poca dedicación al trabajo, pues. Otro brinco que pegó la iglesia cuando el hombre puso el matrimonio civil, el divorcio. Y la política de becas para estudiantes y las comunidades indígenas. Esto también, la clase terrateniente no le convenía que la población indígena se instruyera, ¿verdad? Entonces contó, por supuesto, con el rechazo, y entonces eso extremo un choque. Hay un obispo, pues, que había, Ramón Casaus, que le rendía todavía cuenta al rey de España, y prácticamente fue expulsado del territorio de Guatemala. La iglesia en el clero regular era uno de los mayores terratenientes, al igual que los dirigentes conservadores, eran grandes terratenientes. El clero se beneficiaba del diezmo, se beneficiaba de la propiedad. A pesar de la oposición, Gálvez logró ganar la presidencia. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a partir de el 37 se dio un quiebre. Gálvez fue elegido el 35. Está Morazán como presidente, gana también el segundo periodo. Pero se desarrolló una peste de cólera morbus, no la cólera que nos agarra a nosotros en determinados momentos, que es sinónimo de ira, sino que es la cólera morbus, una enfermedad mortal en esa época. Y es una epidemia que se extendió y empezó a afectar, por supuesto, a las comunidades indígenas de Guatemala y llegó hasta Nicaragua, a las poblaciones. El clero empezó a decir que el presidente de Guatemala, pues Gálvez, había envenenado los ríos, y la población indígena, manipulada por ellos, empezó a atacar a los activistas sanitarios del gobierno. Los curas también predicaban contra la inmigración extranjera promovida por Morazán, al ser amenazada la fe católica, según ellos, por los herejes protestantes, tanto por los protestantes como por liberales ateos, ¿verdad? Porque había algunos liberales materialistas, ¿verdad? Una minoría entre los. Entonces los indígenas negaban todas las medicinas, pero además de eso vino la iglesia, hubo una rebelión en un lugar llamado Mita, Mateques Quinta, encabezada por un mestizo llamado Rafael Carrera, un hombre que en ese entonces no sabía leer ni escribir. Pero ellos empezaron a difundir cartas que le enviaba la Virgen María. Recordemos que cuando hay revoluciones, se dan las apariciones. Algo real en todo el mundo religioso, ¿verdad? Cuando hay amenaza de las altas jerarquías eclesiásticas, aparece la Virgen. Ahí va la revolución acompañada siempre de una aparición, ¿verdad? ¿Por qué? Para manipular a los humildes contra un proyecto progresista. Y esto fue lo que sucedió allá. Una masa de población se levantó contra la federación, ¿verdad? Y Carrera se convirtió prácticamente en el líder de este movimiento enorme. Y de esta manera, haciendo una síntesis, empezaron a sufrir derrotas. Gálvez tuvo el jefe de Estado de Guatemala, que salir al exilio. Perdió el apoyo hasta los mismos terratenientes liberales que le apoyaron. A Morazán también perdió su apoyo. Hay un momento que la federación solo mantenía El Salvador y los Altos. Morazán termina yéndose para Sudamérica, y desde el Perú vuelve nuevamente, ¿verdad?, para ver cómo fue su final. Llega a Costa Rica, ¿verdad? Los costarricenses, la élite le pide que los libere la dictadura del salvadoreño Braulio Carrillo. Él logra derrotar a Caudillo, lo desplaza y toma algunas medidas. Entonces, inmediatamente Centroamérica se pone en contra de Morazán, ¿verdad? Y se pone en contra de Costa Rica. 4 estados centroamericanos amenazan con declarar la guerra a Costa Rica. ¿Qué hace la élite costarricense? Lo traiciona, ¿verdad? Levantan un movimiento contra él. Y también él es capturado también por una traición de un individuo que era supuesto aliado, lo entrega, ¿verdad? Y es fusilado en juicio irregular, muy irregular, cual no podemos detallar, no es objeto de estudio.
el 15 de septiembre de 1842, un día aniversario de la independencia. Sería el aniversario 21, ¿verdad? Hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, porque decimos que fue el problema de la violencia. Bueno, también hubo dificultades de todo tipo. Bueno, no solamente localismo, no se podía, hubo dificultades de fortalecer esa actividad estatal por encima de los colectivos. Pero también cuando hablamos de colectivos hay que tomar en cuenta lo siguiente: estas medidas eran desde arriba, de los jefes de Estado y de la misma República Central Federal en Guatemala, eran excluyentes con respecto a los sectores populares, mestizos e indígenas, mestizos y pueblos originarios, porque ellos eran partidarios de la propiedad privada, siguiendo el modelo liberal. Y en Centroamérica y Guatemala, ni se diga, estamos hablando de un 90%. La población estaba aglutinada en comunidades indígenas. Y los liberales, desde su perspectiva con federales, ¿verdad?, como que identificaron con este proyecto, eran partidarios de la propiedad privada. Bueno, los conservadores también, nada más que los conservadores muy calladamente, de abajo, manipulaban a la población indígena. En el caso de Carrera, pero en el caso en Nicaragua hubo la rebelión de los pichingos, de la cual vamos a hablar más adelante, por las pichingas, ¿verdad?, los lucíos en la misma Guatemala, y los nonualcos, cabezados por Anastasio Aquino, en El Salvador, defendiendo la tierra comunal. Visto esto, vayamos a cuáles eran diferencias de las élites en lo interno de Nicaragua, a uno de los aspectos medulares. Uno es el eje de la confrontación León-Granada, y hasta era el pleito por ser la capital. Hay que decir algo que ya hemos dicho anteriormente: Granada en verdad era una capital económica, tenía más. Si León era la capital política y cultural, Granada tenía mayores capitales, porque históricamente de la colonia estaban, la capital de la colonia estaba en León, ¿verdad? Había más control de los españoles. En León no fue posible pues que se desarrollara un comercio tan amplio como el que tenía Granada, que incluso hasta de contrabando, ¿verdad? Tampoco hay uno de los ejes que se dice que fuera el pleito entre ganaderos, entre productores de cereales y ganaderos de León contra productores de añil de Granada. Había tanto ganaderos como productores de añil en León y Granada, ¿verdad? Y de cereales lo mismo, pues. Esa contradicción no quepa dentro de él. Lo otro que es el liberalismo de Guatemala, de León contra el conservatismo de Granada. En ese tiempo no habían esas divisiones. Sí se vinieron definiendo tiempo más tarde. Los términos incluso liberal conservador se utilizaron del 1805, después de la Guerra Nacional, 1858 en lo adelante, ¿verdad? Aunque en privado los partidarios del liberalismo en León, que vinieron desarrollando sobre todo a partir de 1845, o en esos años 43, 45, sobre todo después del viaje de Máximo Jerez y Castellón a Europa, se llamaban internos liberales, ¿verdad? Y los conservadores, que después se llamaban legitimistas, hablaban de la conservación social. Hay que decir algo que no tenemos en el material, y fíjenlo esto en su mente, por favor. Los granadinos partidarios del liberalismo económico se consideraban a sí mismos herederos de los valores hispánicos. Por eso no es extraño que la moneda se llame Córdoba, porque cuando tomaron el poder después de la Segunda República Conservadora, más adelante cuando votan a Zelaya, a la moneda no le ponen, dirían, a la moneda no le ponen Nicaragua, o como el caso de Honduras, que le puso el Empira a su moneda, le pusieron Córdoba, porque se consideraban herederos de España. En el caso de León, donde se vinieron adoptando los valores republicanos, el liberalismo Montesquieu, se adoptaron más los valores de la Revolución Francesa liberal. Entonces ahí había diferencias en ese término. Después vemos que tenían elementos comunes. Con respecto a este aspecto de que esa división estaba ahí, hay que tomar en cuenta que el eje de la discordia fue lo que, sobre todo la Constitución del 48, o proyecto del 48, se instituyó esa fue una de las que agudizó las contradicciones. Veremos más adelante por qué.
Pero bueno, ¿qué dice un estudioso como José Cobo Techo de las causas de la anarquía? Algo que ya hemos planteado, ¿verdad? Desaparece el aparato colonial de control, represor, representativo. Y ese vacío de poder que él le llama orfandad política es lo que condiciona la violencia colectiva. Porque al desaparecer España se desaparece la cotidianidad, es decir, el mundo cotidiano en que coexistían indígenas, mestizos, criollos ricos de una ciudad, criollos ricos de otra ciudad. Y por eso es que se dio eso. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Analicemos al Imperio Mexicano, porque hay una razón clara. No tenían experiencia administrativa. Ninguno de ellos había ocupado un alto cargo, ninguno había sido, digamos, gran alférez, ni mucho menos gobernador, ni comendador. Esos eran cargos para peninsulares. Entonces, ellos estaban ausentes de eso. Es muy importante, pues, de que no adquieren prácticamente el liderazgo. Entonces, unos adoptan el modelo liberal republicano y otros el elemento de la conservación social. Pero algunas de estas contradicciones no son León Granada, sino que son contradicciones hasta de carácter social, como la de Cleto Ordóñez, movimiento liberal republicano. Pero el conflicto se da entre los dirigentes de esta primera guerra civil son Crisanto Sacasa de Granada y Cleto Ordóñez de Granada también, un mestizo, ¿verdad? Y adquiere ribetes sociales. ¿Quiénes eran los otros dirigentes que estaban del otro lado? Don Pedro Chamorro, don Crisanto Sacasa y otros prácticamente que son remanentes de ese mundo criollo, lo que decíamos herederos de España. Mientras que en el de Cleto Ordóñez hay algunos grandes propietarios que no se llevaban bien con los grandes propietarios que mencionamos, pero sobre todo miembros de las capas medias en el aspecto de la dirección. Pero es notoria la participación del indígena ahí, por eso es que raspan los escudos. Entonces, a esta guerra de Ordóñez le siguió la guerra de Cerda y Argüello, entre 1827 y 1829. ¿Qué costos tuvo? La destrucción de ciudades como parcial, pues, de León, un estado de inestabilidad económica total, y lo que mencionamos, la pérdida de Guanacaste y Nicoya, y por un tiempo la pérdida de Segovia, que en este caso Honduras sí la devolvió, ¿verdad? Aceptó que los segovianos al finalizar la guerra, ¿verdad? Entonces, para finalizar esta guerra, en ambos casos, primero la de Cerda y la de Ordóñez y Sacasa, tuvieron que terminar fuerzas centroamericanas. Pues, recordemos el contexto centroamericano. Y así fue como vino Dionisio Herrera, un hombre muy ligado a Morazán, a imponer la paz. Fue terrible la violencia colectiva, ¿verdad? Como decíamos, que afectó. Bueno, pero don Dionisio impone la paz y toma algunas medidas, ¿verdad? Contra don Dionisio, él fue estuvo transitoriamente como dirigiendo el Estado, pero fue electo jefe de Estado y gobernó hasta 1833. En este año se dio lo que se llama la rebelión de las villas. Trató de tomar algunas medidas ya administrativas. Entonces, valga después de que después de Herrera se marcha Herrera, pues, ya después de que apaciguar las villas por la viva fuerza, y al poco tiempo, en el 34, se dio el primer levantamiento de los militares orientales, encabezados por Cándido Flores. Por supuesto, terminó la represión, pues, contra ellos, pero hay que señalar algo: después de Herrera empezaron a gobernar los que se llaman los leoneses. Ahí vemos figuras como José Núñez, Pablo Buitrago, en contraste con el primer periodo donde predominan los granadinos, Ordóñez, Sacasa, Cerda, Argüello, etcétera, ¿verdad? Pero también, como por obra de gravitación, se trasladó la violencia a León, la capital entonces. En enero de 1837 se produjo el asesinato de Cepeda, también partidario de Morazán. Había peleado con Morazán en varias batallas, tenía el rango de coronel, y es asesinado en medio de un complot que está organizado por la élite leonesa contra el leonés José Cepeda,
Digamos que los conflictos no son León Granada, porque Cepeda estaba en desacuerdo con separarse del contexto federal. Y mientras que tanto en la élite de León como Granada se vino habiendo una identificación con la separación de los estados. Y así sucedió. Al darse la muerte de él, se produjo prácticamente la separación en 1838 de la federación. Aquí es válido destacar de que estas individualidades que nosotros vemos actuando en este proceso transitorio son también personalidades prepolíticas, ya eso hablamos, no eran propiamente liberales ni eran propiamente conservadores, sino que vienen transigiendo. Fruto Chamorro, gran líder de los conservadores que vemos posteriormente, de los legitimistas, en una etapa llamémosle parte de su juventud, fue partidario de la federación, el último delegado de que tuvo en la República Mayor de Centroamérica un intento de reconstruir la federación. Posteriormente adopta posiciones conservadoras. Pablo Buitrago, supuestamente liberal, ¿verdad? En 1842, como jefe de Estado, felicitó públicamente al coronel portugués Antonio Pinto Suárez, que era un portugués. Abundaban los mercenarios. En ese periodo, personas que venían a prestar servicios militares. Por ahí creo que vino mi quinto abuelo, séptimo abuelo, Francisco Casanova, también fusilado en la guerra de Cerda y Argüello, ¿verdad? Era violento, ¿verdad? Entonces, Pablo Buitrago felicita a Pinto por haber sido enérgico contra Morazán, es decir, haberlo asesinado, porque el juicio después que se investigó estaba lleno de irregularidades, no había justificación para ejecutar a Morazán, fue un crimen, ¿verdad? Y vemos que todas esas personas de la época eran transitorias, ¿verdad? Por tanto, vamos al otro elemento que es el orden difícil de construir. Esta situación de caos era difícil hacer funcionar las instituciones básicas, las instituciones que requieren Estado. Hacia mediados de 1830, bueno, este mismo Cepeda trató de tomar unas medidas de carácter fiscal, como también el campo de la educación y el elemento jurídico. Todos ellos concebían que era necesario fortalecer las instituciones estatales, la hacienda, el ejército, es decir, toda una serie de elementos que eran inmediatamente importantes, desarrollar una burocracia para controlar las localidades, ir eliminando los localismos, desarrollar caminos, porque eran bien difíciles. Trasladarse en esa época de León a la Segovia, si vimos que en el 87, pues Rubén Darío lo llevaron en carreta. Los caminos eran carreteras, pues recordemos que no había ni automotor ni nada de eso, ni siquiera se había descubierto el telégrafo. Entonces se trasladó de un lugar a otro. El problema había una especie de dejar hacer libre, ¿verdad? No había control. Los gobiernos tardaban 2 años. Entonces se siguió transitando en el desorden y el caos. Solamente vemos un ejemplo. Entre 1838 sucedieron 9 directores supremos. Ya viendo, dejemos los jefes de Estado del anterior, vamos adelante. Salvo Pablo Buitrago, que cumplió su periodo, y Manuel Pérez, que cumplió, uno del 41 al 43 y el otro del 43 al 44. Todos los demás tardaron poco tiempo, no terminaron su periodo, y ya se retiraban a la actividad privada, o renunciaban cuando la situación se ponía difícil. Los jueces, el aparato judicial no funcionaba. Ahí nomás venía la violencia colectiva, el que había sido afectado por un juez o por la venganza. Entonces había temores. En estas circunstancias fue que se dio otro elemento pues trágico, donde también Nicaragua se involucraba en los conflictos centroamericanos. Se dio la guerra de Malepín. Yo no voy a entrar en muchos detalles, sino que voy a hablar en términos generales. En León se refugiaban los morazanistas, le decían Coquimbo. ¿Por qué? Porque el barco en que llegaron de Costa Rica, huyendo después del fusilamiento de Morazán, el barco tenía el nombre de Coquimbo. Los sectores que eran partidarios de disolver la federación vieron a Nicaragua como amenaza, y después de distintos intentos, porque todavía estaba el intento de la República Mayor de Centroamérica, que tenía como capital Salvador, después de mucho de manejo y desmanejo, tropas del Salvador y Honduras atacan
a Nicaragua, donde tras el poder tras bambalina estaba un hombre que era rechazado, digamos, por parte, principalmente por Granada, que era Castro Fonseca. No era jefe de Estado, sino era el jefe del ejército. Entonces es cuando se produce, diríamos, una confrontación León-Granada, porque los granadinos hacen una alianza con el invasor como Malespín y nombran a un jefe, a un director supremo transitorio, Silvestre Selma, contra el Manuel Pérez, el que existía en León. Y se produce lo que se llama Guerra de Malespín entre 1844 y 1845, que consistió en la entrada de tropas Honduras y El Salvador contra Nicaragua. Ahí en las tropas que venían con Malespín venía Manuel Quijano y Trinidad Muñoz, formando parte, eran de origen nicaragüense. Eran distantes de la élite leonesa, a pesar de pertenecer al gobierno que le llamaban del sable de Castro Fonseca, ¿verdad? Esta guerra trajo consecuencias, bueno, inesperadas, ¿verdad? No se pudo dar un acuerdo de paz y se aprestan a defender la capital. Incluso hay militares orientales del sector de la verdad que eran partidarios de Fonseca, que están ahí, ¿verdad? Se recurre a una artimaña por parte de los ocupantes, porque el sitio está prolongándose, le pegan fuego a las casas de Sutiaba, el cuadro de sutiabeños que estaba firme en sus trincheras abandonan para ayudar a la población porque eran ranchos de paz y penetran por ahí y se ocupa la capital León. Las tropas de Malespín cometen una serie de excesos nunca antes vistos, por ejemplo el fusilamiento de un cura, el secuestro de propietarios para que le pagaran, y dicen que Malespín se mantenía siempre en estado de ebriedad y cometió un poco de excesos. El fusilamiento del padre Crispín Aguilar fue para que le llegó a rogar que no fusilaran a los prisioneros enfermos que estaban en el hospital y bueno, lo mandó a fusilar a él, ¿verdad? Pero bien, Malespín se va porque deja la casa descuidada en El Salvador y se produce un movimiento revolucionario allá en Salvador contra él y retorna. Entonces, ahí quedó una situación totalmente, una consecuencia, pues, que inesperada, pues. Eso es la debilidad de la élite leonesa, que había apoyado al gobierno contra Malespín, ¿verdad? Son derrotados. Y sale fortalecida la élite granadina en este aspecto. Entonces, es electo, es muy importante este lapso de gobierno, por distintas razones, ¿verdad? Como vamos a ver. El gobierno de José León Sandoval, que traslada temporalmente la capital a Masaya, que le llamaban pues Villa San Fernando, nada más que nadie en la población, oficialmente Villa San Fernando, pero sobre el equipo quedó llamándose así. Oficialmente, siempre si le decían San Fernando, la población seguía llamando y le siguió llamando Masaya, ¿verdad? Entonces, este gobierno tomó medidas en concurso con el apoyo de la élite granadina y parte de la élite leonesa, medidas protoestatales para modernizar el país. Se contrata a Trinidad Muñoz para que forme un cuerpo armado profesional, es un ejército por primera vez, tratando de eliminar lo que se llaman los ejércitos locales. Pero este fue ubicado en León y llamémosle, fundó la primera suerte de academia militar. Oigan, compañeros de ejército, ustedes que son estudiosos del aspecto militar, pero el gobierno, este gobierno, pues que inicialmente el provisorio, después Sandoval, tomaron medidas de carácter económico y pusieron en práctica los llamados empréstitos forzosos. Estos empréstitos forzosos consistían en, llamémosle, impuestos que le imponían a la población, sobre todo obviamente al sector que tenía plata, y lo dividían es decir, ante la falta de funcionamiento del aparato fiscal se recurría a eso. Pero ¿qué pasó? Lo hicieron sobre los enemigos los derrotados de la reciente guerra de Malespín, los descontentos. Pues bien, pero Sandoval trata de regular todo esto. Una de las otras medidas que toma es tratar de hacer funcionar el sistema de Hacienda, que estaba prácticamente por el piso. Una medida que tomó fue el estanco o monopolio del aguardiente y el tabaco. ¿Por qué el monopolio de estos dos productos? Recordemos que son los mayores del ingreso
de cualquier estado. De cualquier estado eran los ingresos de cualquier estado en esa época. Y si revisamos la actualidad, además de otros productos, también constituye. ¿Por qué? Porque la población chupa en invierno y en verano, como se dice popularmente, y fuma en invierno y en verano. Por ahí también se agregan los fósforos, ¿verdad? Entonces, esta medida prácticamente se consideraba como algo necesario. Como se viene, a la salida de España, desaparece el monopolio del aguardiente y el tabaco y se convierte en algo libre. Pues. Esto lo producía la población indígena, principalmente el tabaco, y la población mestiza, el aguardiente. Aunque Castro Fonseca enajenó la renta del tabaco, eso aparecía en el estado de inestabilidad que hizo, en que estaba Nicaragua sumida en ese entonces. Esto provocó un gran descontento, ¿verdad?, para la población, pero hablaremos nuevamente. Pero además, hay una cosa muy importante que hizo Sandoval, fue modernizar las instituciones. Creó los 3 nuevos ministerios, por lo que solamente existía un ministerio general. Los demás eran intendencias. ¿Qué nos recuerda las intendencias? Intendencia de Hacienda, intendencia militar, intendencia de tal o cual cosa, a la colonia española, esas instituciones. Entonces, él también realizó un censo, un mejoramiento de caminos, iniciativas, y lo que se recogía prácticamente de los estancos y todo eso para invertir en obras de infraestructura y otros aspectos, ¿verdad? El pago de los funcionarios, ¿verdad? Hay iniciativa en torno a desarrollar la educación, aunque hay que decir también de que esta educación tenía una visión incluyente. Don Fruto Chamorro es un alto funcionario, el partidario, pues uno de los que está apoyando a Sandoval, dice lo siguiente en un publicado: que el colono reciba la instrucción necesaria para ser ciudadano y colono, y no para ser magistrado caudillo. Miren qué excluyente. Al artesano en su infancia una educación a propósito para alejarla del vicio, para inquinar la virtud, el amor a la patria, el respeto a las leyes. Pero para dirigir la patria y llevar el timón del gobierno, no. Entonces, recordemos que es un gobierno de las élites, y la educación, por lo tanto, la élite. Pues bien, hay toda una serie de medidas que sería largo de mencionar, pero hay que decir que el gobierno de Sandoval en el 1845 hasta 1847 deja sentadas las bases de un sistema de hacienda, el impuesto de aduana, la alcabala, el territorio, el destace de reses, el control total pues de las aduanas, etcétera. Por supuesto que para ejercer el control del paso por el territorio de las mercancías había que poner garitas, es decir, resguardos, y siempre tuvo el contrabando evadiendo los resguardos. Prohibió la venta de licores extranjeros, es decir, una serie de gravamentos que Ramos no provocó descontento entre la población, porque se desacostumbró pues una vez pues, que se había ido a España, ¿verdad? Entonces, también paralelo a estas medidas también hubo acuerdos de neutralidad a nivel de relaciones internacionales con los países vecinos, neutralidad con los conflictos de Honduras, neutralidad con los conflictos de El Salvador, neutralidad con los conflictos de Costa Rica. Porque, bueno, se creó lo que llamábamos un Ministerio de Relaciones Internacionales. Entonces, hay que aclarar algo, pongámosle ojo, oído, o como decimos, ceja y oreja a esta parte. Por estos años se vinieron definiendo las posturas ideológicas de los llamados dos bandos. Es decir, el liberal y el conservador, sin llamarse de esa manera, por las razones que apuntamos. Unos partidarios de la conservación social y los valores hispánicos y otros partidarios del liberalismo. Pero tenían intereses comunes las élites, no nos equivoquemos. Por ejemplo, ellos creían en la construcción de una vía interoceánica para el desarrollo del país. Creían en que el país se iba a desarrollar a través de la agroexportación, sí, produciendo, valga la redundancia, nuevos productos o nuevos rubros como el café, y potenciar algunos que ya existían, como el cacao, y así sucesivamente. El mismo añil todavía repuntó los relativos periodos de paz, pero además también coincide en que era necesario, fijémonos bien, la inmigración europea, porque recordemos que es una concepción europeizante. Consideraban que la migración iba a sustituir, decían ellos, a la mano de obra holgazana y
holgazana de los indígenas y mestizos. Nosotros veremos por qué le llamaban holgazanes, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto era también trasladar la capital del León a un punto equidistante. Y en 1846, por medio de un acuerdo, de un decreto que se traslade a Managua. Eso no se puede materializar en ese momento. Siguió un tiempo en Masaya, un tiempo en León, hasta 1852 fue que trasladaron todos los poderes a Managua, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo encauzar el progreso? Bueno, era a través de esas medidas. Rubros de exportación, ¿y qué necesitaban esos rubros de exportación? Tierras fértiles y abundancia de mano de obra libre. La población indígena que estaba en las comunidades y algunas comunidades mestizas no estaban interesadas en el proyecto de la ETA. ¿Por qué? Porque tenían tierra, tenían actividad de autoconsumo y no tenían necesidad de trabajar para los ricos. De ahí que en Nicaragua, por esos años, se hable de que había escasez de mano de obra y la mano de obra que se lograba contratar era muy cara. Se decía que era la más cara de Centroamérica. La población laboriosa europea debía sustituir a esa población mestiza indígena, pero también, como veremos más adelante, había que disolver las comunidades para obligar a la población indígena mestiza pobre a trabajar para los señores en sus fondos agrícolas. Bueno, hubo una determinación de Pérez con relación a esto, ¿verdad? El canal en que se delegó a Francisco Castellón y a Máximo Jerez en las Cortes Europeas para vender la idea del canal. Llamó la atención, pero no hubo nada concreto. Como diremos, lo que se desarrolló más tarde, hacia 1848-49, fue la creación de la Compañía Accesoria del Tránsito. Pero además, ¿se quedaron ellos contentos con la población indígena y ladina y en las comunidades? No, se declararon leyes coercitivas contra la vagancia, 1841, 1843, 1847, para obligar a la población a trabajar. El que no estaba inscrito en una ley de agricultura declarado vago y era llevado a la fuerza a trabajar a los fondos agrícolas. Esto no lograron materializarlo totalmente por el mismo estado de inestabilidad que había, ¿verdad? Pero era una forma de lograr el progreso del país. Siempre todo apuntaba, como decimos, contra el indio, contra los sectores populares. Porque la población siguió apegada a su economía tradicional de subsistencia, porque ese proyecto de las élites no le ofrecía pues nada bueno, y lo que eran los señores propietarios decían no entender. Hay varios discursos y varias declaraciones que dieron ellos, que incivilizados, que haraganes, que por qué no vienen a trabajar a nuestras plantaciones. Entonces después apuntaron prácticamente, como veremos más adelante, a liquidar las comunidades. Pero vayamos a otro elemento que está en la reforma de Sandoval. Crean todo eso y, como veremos más adelante, también levantamiento. Pero vayamos a la reforma de 1848. Desde 1846 se hizo el planteamiento de que era necesario sustituir la Constitución de 1838, a la cual se le atribuían que daba pie legal para el desarrollo de la anarquía. Esto, como se sabe, fue origen también de enfrentamiento, sobre todo en el 48 y 49. ¿Qué sucedía? Que el poder legislativo estaba integrado por dos cámaras, una de diputados y otra de senadoras, siguiendo el modelo de Europa, de Estados Unidos. El legislativo tenía más autoridad que el ejecutivo. Pongamos un ejemplo. El era el único poder que podía realizar levas en recluta militar, pero además dirigía el ejército. El ejército no podía declarar la guerra a ningún estado sin permiso del ejecutivo, o del legislativo no tenía que tomar decisiones en eso. El nuevo proyecto constitucional fue motivo de discordias por esto. Estas se empezaron a dar en abril de 1848, en que se empezó a discutir el proyecto de la Carta Constitucional. Porque aquí se le otorgaba más poder al Ejecutivo que al Ejecutivo que al Legislativo. El director supremo se convertía prácticamente en un gobernante por 2 años, pero además era el que podía decidir sobre las Fuerzas Armadas dividido en 4 comandancias.
En ese tiempo, el cuerpo principal del ejército estaba en León. Los leoneses prácticamente protestaron contra esto, porque la élite leonesa se vino posteriormente fortaleciendo alrededor del general Trinidad Muñoz. Lo otro que causó, entre tantas cosas, discordia entre leoneses y granadinos, o entre partidarios de la reforma y los opuestos a reforma. Los partidarios estaban en Granada principalmente, y los opuestos estaban principalmente en León. Se restringía la capital de la categoría de ciudadano, el cual tenía que tener un capital de 200 pesos. Cuando decimos 200 pesos, no se nos ocurra compararlo con la moneda de ahora. Estamos hablando prácticamente de un capital como de 5 millones de córdobas. Y en ese entonces, quien tuviera 200 pesos, prácticamente era un millonario. Entonces, esa categoría de ciudadano restringida, que no la tenía el 38, era más amplia. Podía ser ciudadano el que supiera leer, escribir, etcétera, ¿verdad? No es que era también tampoco incluyente, ¿verdad? Pero aquí se restringía. ¿Dónde estaba la mayor parte de capitales? Estaba en León. 400 pesos para aspirar a la presidencia y ser miembro del Senado, 2,000 pesos. Ser presidente y ser miembro del Senado eran 2,000 pesos. ¿Cuánto tenían eso? No es que en León no hubiera capitales, pero eran mucho menores que en Granada. Pongamos una proporción de 5 grandes capitales contra 24 grandes capitales en Granada. Hay unos que hablan hasta de 40, ¿verdad? Algunos censos. Entonces, ahí es donde prácticamente surgen esos dos bandos ya configurados. Comenzó a discutirse en el 47 y al plantearse en el 48 se da la oposición. Y esto adquiere matices totalmente violentos. Pero hay una institución de la cual nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado totalmente. ¿Cuál es esta institución? La iglesia. Ahí vemos a Sandoval, el proyecto de los élites. Ahí tenemos una imagen también prácticamente de las reformas. Ahí veamos de que prácticamente hay una oposición, se requería por parte de las élites un nuevo orden jurídico-político que configurara, que oficializara, institucionalizara el poder de las élites. Son los que tienen el poder, ¿verdad? Pues bien, hay una institución que nos hemos olvidado, ¿dónde está el papel de la iglesia, verdad? La iglesia como institución estaba de acuerdo con las medidas que tomaban las élites primero y posteriormente a favor de la defensa del gobierno. Es decir, cuando se dieron las rebeliones contra el gobierno de Sandoval y después contra los otros gobiernos, el de Guerrero y el de Ramírez, los curas instaban a los creyentes a abandonar y no apoyar a las facciones populares. Y salvo un sacerdote, el resto permaneció leal al Estado. Pues bien, aquí prácticamente hay elementos concluyentes, ¿verdad? Que prácticamente si esas discusiones evolucionaron a confrontaciones que posteriormente agitan las clases populares, donde se pierde el control, que será parte del tema, demuestra el fracaso de la reforma, reforma de 1848. Pero ¿por qué es importante esta reforma? Porque es el intento de ya institucionalizar el Estado oligárquico y desde la perspectiva de las élites acabar con la anarquía, ¿verdad? Pero esto lo llevó a una confrontación intraelitista, pero que escapó de su control y se convirtió posteriormente en una guerra de facciones. Vamos a presentar un video, ¿verdad?, como elemento conclusorio de esta parte, ¿verdad?
violencia cultural. En su segunda parte, la anarquía política y social ubicada entre 1838 y 1849, hay que destacar que en la narrativa tradicional a este periodo se le denomina como de la anarquía y se le ubica temporalmente entre 1821 y 1854. Pero se le absolutiza el estado de violencia colectiva que predominó en esos años como una confrontación político-localista entre León y Granada. Entre otras direcciones de esta narrativa también es la sumatoria de hechos sin analizar las causas de estos conflictos. Y lógicamente en esta oposición está el listado de mandatarios que entre 1824 y 1838 se llamaron jefes de Estado, y de este año hasta 1854 hubo los llamados directores supremos. Hubo 11 jefes de Estado y 32 directores supremos. Saquemos la cuenta. Hubo unos que tardaban 2 años, pero están transitorios, pero si sumamos 32 más 11, ¿cuántos mandatarios hubo? Saque la cuenta ahí, maestro, 43. Qué barbaridad, ¿verdad? Con relación a la violencia, si bien las guerras civiles tuvieron ribetes localistas, pero no eran precisamente entre ciudad y ciudad. Por ejemplo, la guerra entre ordoñistas y sacacistas, entre 1823 y 1825, recordemos que se llama así porque el Ordoñez y el otro por Don Crisanto Sacasa, ¿verdad? Esta tuvo ribetes sociales ante levantamientos populares, pero los dos dirigentes son de origen granadino. La guerra de Cerda y Argüello entre 1827 y 1829, igual, 2 granadinos, una pugna por el poder. A esta lucha le siguieron la rebelión de las Vías contra Dionisio Herrera en 1833, el levantamiento de los militares orientales encabezados por Cándido Flores en 1834 y el ya mencionado complot y asesinato de José Cepeda en 1837. Y también la ya mencionada guerra de Malespín entre 1844 y 1845. Sin embargo, si hablamos de las confrontaciones León-Granada, sí existieron, pero adquirieron su énfasis en la década de los años 40 de este siglo, por las razones que apuntamos en el programa anterior. Finalmente, ¿por qué hacemos ese corte en 1849 y no en el 54? Porque es en este año en que finaliza lo que llamamos la anarquía social, es decir, las luchas sociales, no guerras civiles. Porque a partir de la llamada guerra de Malespín emergieron de forma clara las luchas sociales entre las clases populares y los terratenientes. Y como veremos, su parte final fue en julio de 1849. Esto implica que retomemos los acontecimientos que siguieron a la guerra de Malespín. Se puede asegurar que tras estos hechos la élite leonesa quedó relativamente debilitada y la élite granadina diríamos que retomó el control del poder. Se sucedieron los llamados gobiernos transitorios de partidarios granadinos como de Blas Sáenz y Silvestre Selva, hasta ser electo en marzo de 1845 José León Sandoval. Durante la administración de este patriarca granadino, hay que decir que se impulsaron por primera vez distintas reformas tendientes a modernizar relativamente al Estado, tal como fue la eliminación de las intendencias. Esas intendencias existían desde el tiempo de España y se crearon los primeros ministerios. Se realizó un censo de población, se tomaron medidas fiscales, las aduanas, el impuesto sobre la tasa de carne, etc. Pero también el monopolio del aguardiente y el tabaco. ¿Por qué es importante el monopolio del tabaco? Detengámonos aquí. Porque es uno de los principales ingresos que tenía un Estado y un Estado naciente. Porque recordemos que el aguardiente se consume en verano y en invierno, al igual que el tabaco. Pero estas medidas afectaron, entre otros, a los indígenas mestizos y propietarios mediados vinculados a la producción y distribución de estos rubros. Porque al desaparecer España, el monopolio del aguardiente desapareció, entonces se produjo de forma artesanal o semi-industrial. Esto provocó un fuerte resentimiento, porque además de ello se encajaban, diríamoslo, en préstitos forzosos que recayeron sobre los vencidos. Estos eran como expuestos de guerra, pues, o de posguerra, y caían sobre los vencidos.
de los vencidos de la reciente guerra, nos referimos a la guerra de Malespín. Porque también valga una discreción para recordar que las clases populares, indígenas y campesinos, y sobre todo la población indígena aglutinada en sus pueblos de indios, tenía tierra suficiente para sus cultivos de autoconsumo, crianza de ganado menor, venta de sus excedentes y artesanía, mercado interno, y no estaba interesado en ese proyecto de modernización de las élites, ese proyecto de modernizar el Estado, y por el contrario, estaban claros que iban a ser afectados en todas sus dimensiones. Entonces, ante esta situación provocada por las medidas de Sandoval, con el apoyo de las élites, pues estas medidas agravaban sus condiciones de vida. La reacción no se hizo esperar. Y en julio de ese mismo año, se dieron distintas formas de violencia colectiva contra el Estado oligárquico en todo el Pacífico y el Centro Norte. Se dieron luchas o confrontaciones convencionales o enfrentamientos convencionales. Estas se desarrollaron en Managua Occidente, entre las fuerzas rebeldes dirigidas por José María Valle, conocido como el Chelón, y Bernabé Somoza. Por parte del gobierno se nombró a un general originario de León, decían Trinidad Muñoz, pero que se perfiló como el caudillo de León. Y él prácticamente asume la defensa, llamemos, del Estado, porque hubo rebeliones en todas partes, rebeliones de pueblos indígenas, como las de Matagalpa, dirigidas por los hermanos Álvarez, las rebeliones de los indígenas de Somotogrande. Recordemos que todas esas eran comunidades indígenas, y tuvieron distintas formas, enfrentamientos directos contra el ejército de la oligarquía y partidas guerrilleras, como las de Juan Góngora en Occidente, que en la literatura aparece como bandido, ¿verdad? Natividad de Gallardo, llamado Siete Pañuelos, Luis Granda y Francisco Sánchez en el norte. Las fracciones de las élites tenían sus diferencias, pero en estas circunstancias donde decían estaba amenazada con desaparecer la sociedad, unieron sus fuerzas para combatir a los rebeldes, que les llamaban pichingos, porque recordemos que las pichingas, ¿para qué sirven? Para guardar aguardiente, ¿verdad? Entonces los granadinos apoyaban al general Muñoz con recursos materiales y humanos. A la cabeza de la élite granadina estaba don Fruto Chamorro, y no solamente le aportaban recursos materiales, sino que el ejército también. Pues bien, las fracciones, los movimientos estos vinieron decayendo en 1846, vinieron disminuyendo. Es decir, el ejército de Muñoz tenía mayores recursos y tenían condiciones para pelear con partidas mayores, ¿verdad? Pues bien, en 1847 finalizó su periodo Sandoval y subió al poder el leonés José Guerrero, pero nuevamente empezó a incentivarse el descontento. ¿Por qué? Continuaron las persecuciones fiscales. Pero en ese año ya empezó a discutirse la propuesta constitucional de 1848. Y la población indígena se percata de que, a diferencia de la Constitución de 1838, dejaban sin garantías la existencia de las tierras comunales. Y, por supuesto, que se dieron las llamadas marchas violentas de turbas urbanas armadas contra los centros de las principales poblaciones del Pacífico. Por otro lado, ahí en un periodo que también se agudiza la contradicción entre León y Granada, porque tenían posición distinta con relación a la reforma, hay que decirlo así, la reforma política. Pues bien, pero la lucha fue más allá y se dio agitación en todos los barrios indígenas de Masaya, o las comunidades, Diriega, Monibó, Don Domingo, Guillén. En Granada, Lotrabanda, Jalteba, Lotrabandita. En Rivas, La Puebla y las comunidades rurales, Popoyuapa, Coyotepito, Los Cerros, La Galpa, todas esas comunidades. Todas las comunidades mestizas indígenas del departamento de Oriente se alzaron. Y si decimos estos fueron focos de tensión, también se dieron algunos hechos en el norte que demostraban descontento. Pero lo peor fue cuando se dieron sediciones de gente del común, decían, gente ordinaria, el populacho, contra el propio general Muñoz, que lo acusaban de estar incentivando estas rebeliones en los barrios y en las propias guarniciones de León. La situación llegó a todos los extremos que nuevamente los dirigentes de la élite olvidaron temporalmente su desacuerdo y pactaron para enfrentar esta facción
que según su criterio no tenía miras políticas y era enemiga del orden y la propiedad. Estoy citando un documento de ellos. Fíjense bien, enemiga del orden y la propiedad. Quiere decir que es una lucha social de terratenientes contra indígenas y mestizos. Los principales enfrentamientos se dieron, como decíamos, en la parte oriental y sur del territorio. Y los ejércitos de la oligarquía, dirigidos por Trinidad Muñoz y Fruto Chamorro, enfilaron hacia Rivas. ¿Por qué a Rivas? Esta plaza quedó totalmente en poder de los rebeldes calandracas populares, bajo la dirección del general rebelde Bernabé Somoza. Todos los rebeldes de los actuales departamentos de Carazo, Granada y Masaya se concentraron ahí. Y ahí se iba a decidir la lucha. Hacia allá fueron Muñoz primero y Chamorro detrás de él, recuperando plaza y ejecutando a conocidos partidarios y sospechosos calandracas. Era una guerra a muerte. Ahí, por ejemplo, fusilaron al líder indígena de Masaya, Mercedes Chano Ocano, ¿verdad? Y porque prácticamente lo consideraron que estaba espiando para los rebeldes, ¿verdad? Pues bien, la confrontación se dio el 14 de julio en Rivas. Ahí se dio, tras un largo combate toda la tarde, en Rivas, los rebeldes ingresaron por la parte sur del barrio La Puebla y Muñoz por la parte del centro. Se encontraron en la parte media, que era despoblada en ese entonces. En un inicio los rebeldes llevaban ventaja sobre las fuerzas de Muñoz. Muñoz, con una experiencia militar, logró resistir hasta que llegaron los refuerzos de las tropas granadinas al mando de Fruto Chamorro. Y ahí la balanza se inclinó a favor del gobierno. Tras esta batalla, los rebeldes se retiraron y se dispersaron. ¿Cómo termina? Con la captura y la posterior ejecución del líder Bernabé Somoza y 36 de sus compañeros en los días subsiguientes. Somoza pudo escapar, pero confiado en una vieja amistad con el caudillo Fruto Chamorro y que le iban a hacer un juicio justo, se entregó a este en San Jorge, desestimando que tanto Chamorro como Muñoz tenían decidido su destino y el de todos sus compañeros. Pocas veces en la historia hubo un revanchismo de clase, diríamos, tan cruel, una represión tan cruel, porque adquirió esos rebeldes. 36 compañeros de Bernabé Somoza fueron ejecutados. Se producían 10 por medio en un amañado juicio donde verdugo y jueces eran la misma cosa, un juicio sumario. Y así llegó a su fin esta lucha, pues. Pero los medios de difusión, para justificar esta masacre, esta matanza que hicieron de ya una vez derrotados, para justificarlo, crearon una leyenda negra sobre los actos del caudillo popular Somoza y sus compañeros. Ahí vemos en los libros de texto, en los libros publicados, donde prácticamente se les presenta como bandidos, sin causa, rebeldes, etcétera, todo lo que se puede decir. Ahí llegó a su fin, diríamos, la anarquía social, la última guerra de las comunidades en el Pacífico y esta parte de la historia poco conocida en nuestras páginas.